Muy bien. A ver, vamos a continuar ahora sí, con la parte práctica de esta primera sesión, que tiene que ver con diseñar ya en la herramienta en los sumadores que vimos en la primera sesión, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo el sumador de un bit, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de una forma, nosotros, la herramienta nos da la oportunidad de poder codificar la información de formas diferentes. Podemos hacerlo a través de un lenguaje descriptor de hardware, podemos trabajar directamente con el lenguaje Verilog o con el lenguaje VHDL, o inclusive haciendo algunas manipulaciones podríamos trabajar con algún otro lenguaje de un poquito más alto nivel, como sería HLS o cosas por el estilo, ¿no? System Verilog y esas cosas. Pero en nuestro caso, porque ahorita lo que yo quiero que entendamos es la parte del diseño, o sea, que cómo tenemos que hacerle para diseñar. El ICE nos da la oportunidad de hacerlo también en base a esquemáticos, o sea, en otras palabras, dibujar nuestro circuito, ¿verdad? Poner las compuertas AND, las OR, y unirlas, cablearlos. Eso, desde mi punto de vista, tiene su ventaja, sobre todo cuando empezamos a utilizar la herramienta por dos cosas. Una, pues precisamente para eso, para aprender la herramienta, ¿no? Para aprender la herramienta, para ver cómo funciona las jerarquías y todo ese asunto. Pero otra porque cuando nosotros tenemos una gráfica, un circuito, un diagrama de las cosas, como que podemos darnos cuenta más, nos podemos entender mejor el concepto de lo que estamos tratando de hacer. A veces cuando vemos puro código, nos es difícil darnos una idea de qué es lo que representa ese código. Y con un esquema, con un diagrama, es más fácil darnos cuenta qué es lo que estamos tratando de representar. Entonces, por esas dos cosas, inicialmente vamos a trabajar con esquemáticos. Esquemáticos tiene sus problemas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante que las bondades que podríamos ver ahorita originalmente, pues después se pueden convertir en verdaderos dolores de cabeza, sobre todo cuando nuestro circuito va creciendo mucho y tenemos que hacer muchas conexiones. Y entonces los cables, porque finalmente lo que hay que hacer es un cableado, es difícil darle seguimiento a los cables y se puede convertir en un verdadero eh, dolor de cabeza, ¿no? O sea, realmente se puede ver bastante complicado. Sin embargo, los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy no son tan complicados y podemos trabajar fácilmente pues con la herramienta. ¿Qué más vamos a ver? Y me voy a ir despacio en este sentido porque les voy a ir explicando qué es lo que hace cada una de las partes de la herramienta, ¿no? Todos los procesos que tenemos que ir siguiendo. Entonces, ahorita en esta primera lo voy detallando, voy diciendo para qué cada uno de los procesos sirve. Y en las siguientes prácticas, pues simplemente ya le vamos a dar doble clic ahí, ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con la herramienta la herramienta es el ICE. La herramienta, las tarjetas que nosotros estamos utilizando son unas tarjetas de la marca Digilent, es la que hace las tarjetas, pero dentro de ella traen un FPGA de la compañía Xilinx. Xilinx desarrolló una herramienta de trabajo, ahora tiene otras más nuevas, constantemente actualiza. Nosotros vamos a utilizar una que se llama Elise, por una razón que también considero que es importante, porque la herramienta, aunque es una herramienta del 2014, ¿sí? Es una herramienta que sigue siendo válida, pero es muy sencilla. ¿Sí? Es una herramienta que realmente, o sea, ahorita en un rato vamos a empezar a trabajar con ella. Su entorno es muy sencillo y hace
que rápidamente nos centremos en el problema que nosotros queremos resolver, ¿verdad? O sea, no tenemos que hacer toda una cuestión alrededor de la herramienta para empezar a trabajar, que eso sucede con otras plataformas. No digo que las otras plataformas sean mejores o peores, pero esta nos da como que nos podemos centrar en el problema rápidamente, ¿sí? Entonces, esa es la principal razón por la que la vamos a hacer. Funciona muy bien, todos los circuitos que vamos a diseñar los vamos a diseñar con esa herramienta y podemos avanzar bastante. Más adelante, una característica muy importante que tiene esta herramienta es que nos permite hacer simulación. ¿Qué ventaja tenemos con hacer la simulación? Pues evitamos la tarjeta, ¿no? El que no tenga la tarjeta puede hacer todas sus pruebas con simulación. Y la simulación nos evita, o nos permite más bien, nos permite poder probar muchas cosas antes de llevarlo a la propia tarjeta. De hecho, lo que nos funciona en la simulación, nosotros podemos tener el 99.99% de seguridad que va a funcionar en la tarjeta, ¿verdad? Entonces, una herramienta muy buena porque todo lo podemos hacer en la computadora sin necesidad de tener una tarjeta nueva. Ok, bueno, entonces, vamos a empezar con la herramienta. Permítanme un segundo, déjenme, compartimos. Un segundo. Déjenme nomás. Ok, la herramienta es el ICE, el ICE Project Navigator se llama en general. Todos lo conocemos por el ICE. Y es esa ventanita esta herramienta que tenemos aquí, ¿no? Simplemente le dan doble clic al ICE y entran a la plataforma. Ok, no voy a hacer mucho hincapié en lo que está ahorita. Siempre la herramienta me abre el último proyecto que yo estuve haciendo. Por eso ustedes ya ven que aquí hay algo, ¿verdad? Pero no le hagamos caso, nosotros vamos a empezar desde cero, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un proyecto nuevo que lo voy a llamar File, New Project. Es importante recordar que el ICE, a pesar de que es una buena herramienta, luego tiene por ahí algunos detallitos. Entonces, sobre todo los nombres de los archivos. Entonces, los nombres de los archivos, es muy importante que no le pongan caracteres extraños, que no le pongan la ñ, por ejemplo, que no pongan caracteres especiales, no dejen espacios. Si necesitan dejar un espacio, mejor pongan el guión bajo, ¿verdad? Pongan el nombre que ustedes quieran, obviamente un nombre representativo de lo que estamos haciendo, pero que no tenga nada extraño, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner aquí que mi práctica, que mi proyecto, porque lo primero que yo hago es un proyecto. En ese proyecto va a estar englobado todos los elementos de mi trabajo. En ese proyecto, yo le voy a poner el nombre que yo quiera, ¿no? Le voy a poner, fíjense que yo previamente creé en C, una carpeta que se llama arquitectura, para que en esa carpeta que se llama arquitectura, yo voy a ir poniendo todas mis prácticas, ¿vale? Tener un lugar específico, que es el que ustedes quieran, pero un lugar específico donde tener las prácticas, ¿no? O los trabajos que estemos haciendo con el ICE. Le vamos a poner práctica guión bajo, así se va a llamar mi proyecto. Fíjense que lo que estoy haciendo ahorita es simplemente el entorno en el que voy a trabajar. Y el entorno en el que yo voy a trabajar se denomina un proyecto, ¿sí? En ese proyecto voy a estar añadiendo archivos. A lo mejor en este primero que estamos haciendo vamos a añadir 1 o 2 archivos nada más. Habrá proyectos en los que tengamos que añadir muchos más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice? ¿Dónde lo quiero guardar? El lugar donde lo quiero guardar, en arquitectura práctica 1. ¿Cuál va a ser mi directorio de trabajo? El mismo. Una descripción, si se la quiero poner, ¿verdad? Y fíjense que en la parte de acá abajo
me dice que, dice Top Level Source Type. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros vamos a trabajar en un sistema de jerarquías. Cuando nosotros diseñamos, nosotros podemos diseñar ya sea bajo una metodología que se conoce top-down o otra metodología que se conoce bajo el nombre de bottom-up. Cualquiera tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero lo que me está diciendo esto es que finalmente yo tengo una jerarquía. ¿Sí? Piensen un poquito, por ejemplo, vamos poniendo como ejemplo la universidad. O sea, la universidad lo vemos nosotros como un todo, la UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas, lo vemos como un todo. ¿No? Pero la UAS hacia abajo tiene jerarquías. ¿Sí? Hacia abajo, de él dependen áreas que se llaman. En nuestro caso se llaman áreas. Entonces está la universidad y dentro de la universidad, o abajo, podríamos decirlo de esa manera, abajo de la universidad hay 7 áreas. El área de ciencias de la salud, el área de ingenierías, por ejemplo. ¿Sí? Pero ya dividimos un poco el asunto. Y luego en ingenierías, ¿verdad? Simplemente en ingenierías, hacia abajo, ¿qué hay? Pues hay unidades. ¿Sí? La unidad de ingeniería, la unidad de ingeniería eléctrica, la de HAL, pues son como unidades, ¿verdad? Fíjense, está la UAS, un nivel más abajo están las áreas, un nivel más abajo están las unidades. Y luego, en nuestro caso, la unidad académica de ingeniería eléctrica, ¿qué hay más abajo? Programas. ¿Verdad? Y esos programas está ingeniería electrónica industrial, está mecatrónica. Entonces se va dividiendo esto. Esto es lo que llamamos como una jerarquía. Y nos podemos ir abajo en la jerarquía tanto como querramos. Por ejemplo, abajo del programa, ¿qué estaría? Pues de nuestra carrera, pues los semestres, ¿no? Y los semestres que tienen grupos y así podemos ir dividiendo eso en una jerarquía. Aquí vamos a trabajar exactamente igual, nuestra jerarquía. Y lo que nos está indicando, que nos dice, nosotros podemos trabajar, en el ICE de varias maneras, les decía hace rato. Podemos trabajar con esquemáticos. Fíjense, si le doy aquí para que se despliegue el menú, me dice que puedo trabajar en HDL, en esquemático, en EDIF o en NGC, NGO, que ahorita les comento qué quieren decir estos. Posteriormente se los comento, no ahorita, perdón. Pero lo que nos está diciendo es que nuestro archivo superior, hagan de cuenta la UAS, ¿de qué tipo va a ser? ¿Verdad? Lo que nos está diciendo, mi top level, mi archivo superior, ¿de qué tipo va a ser? Y yo les dije que en esta ocasión, lo primero que vamos a trabajar es con esquemáticos. O sea, lo quiero decir, oye, ¿sabes qué? Lo que yo voy a trabajar, lo que yo voy a diseñar ahorita, lo voy a diseñar mi top a nivel esquemático. ¿Ok? Ahí está. Le digo, next, adelante. Lo siguiente que me pide información sobre la tarjeta que yo voy a trabajar. ¿Sí? Más que sobre la tarjeta, sobre el FPGA o el dispositivo lógico programable sobre el que yo voy a trabajar. Específicamente, pues me aparece la herramienta es de Siemens, pues me salen los circuitos de Siemens, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí en la tarjeta que yo tengo, en la parte posterior, me da la información del circuito, del dispositivo lógico programable, del FPGA con el que yo voy a trabajar. Me dice que aquí yo lo estoy leyendo, no es que me lo sepa de memoria. Me dice que la familia con la que voy a trabajar es el Artix 7. Entonces, yo tengo que asegurarme, ¿verdad?, que sea la familia Artix 7. Fíjense que no me dice que es la Artix 7 Low Voltage, porque aparecen muchas Artix 7. ¿Sí? Aparecen, bueno, varias, no digo que muchas, pero aparecen algunas Artix 7. No me dice que es la Artix 7 Low Voltage, ni que es la Automotive Artix 7. No, dice que es la Artix 7. Selecciono esa, ¿verdad? Hay modelos.
dispositivos. Específicamente, la que nosotros tenemos es esta que se llama XC7A100T. Hay otras. Si usted le da clic, sale, por ejemplo, la 200T. Pero específicamente la que nosotros tenemos aquí es la 100T. La seleccionamos y luego me dice el tipo de empaquetado, es el CSG324. Ahí está, CSG324. ¿Por qué es importante poner sobre todo estos tres características, setear estas características o colocar estas características? Porque esto en procesos posteriores, finalmente, cuando yo termine mi trabajo, ¿cuál va a ser mi objetivo desde el punto de vista de la herramienta? Bueno, el objetivo es crear un archivo que tiene terminación .bit. Ese archivo .bit, cuando logremos crearlo, significa que ya tenemos, ese es un archivo de configuración. Y ese archivo de configuración es el que nosotros mandamos de la computadora a la tarjeta. Y se va a configurar de acuerdo a lo que nosotros le dijimos, y ahí vamos a probar si eso funciona. Bueno, ese archivo de configuración se crea de manera específica para cada circuito, para cada FPGA. ¿Por qué? Porque hay FPGAs, hay muchas familias, ustedes ahorita vieron aquí que en las familias hay una gran cantidad de FPGAs diferentes, ¿sí? Cada uno de ellos tiene diferentes dispositivos y tiene diferentes empaquetados. Quiere decir que en un circuito, un pin no está ni en el mismo lugar, ni tiene las mismas características que otro FPGA. Entonces, lo que nosotros vayamos a poner ahorita es, o bueno, posteriormente, es específico para este circuito, para este FPGA. ¿Por qué este? Porque es el que tiene la tarjeta con la que vamos a trabajar. Si fuéramos a trabajar con otra tarjeta, pues tenemos que seleccionar el FPGA que trae esa tarjeta. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa o si nos equivocamos, si no ponemos el FPGA que es? Realmente no pasa nada. Todo lo que hagamos después lo podemos volver a hacer, nomás que tenemos que regresar a esta pantalla para decirle correctamente cuál es. ¿Sí? Eso sí, lo que sí, para que trabaje con nuestra tarjeta que nosotros estamos utilizando, obligatoriamente tendrán que coincidir lo que hicimos en la computadora para que pueda entrar en la tarjeta. Entonces, por lo pronto es todo. El Artix, la XC7A100T, el empaquetado CSG324. Ya nos dice aquí que el top level es esquemático. Decimos que vamos a trabajar, aunque ahorita no lo vamos a hacer en Verilog, más posteriormente sí, pero por lo pronto ahí le decimos que ya nos están poniendo también un simulador, y como les dije, posteriormente también vamos a ver. Entonces, todo lo que tenemos que colocar aquí, le damos Next. Nos da un pequeño resumen, nos da un pequeño resumencito de dónde va a ser el proyecto, dónde lo va a guardar, con qué tarjeta va a trabajar. O sea, básicamente lo que le acabamos de dar. Y terminamos. ¿Qué nos pone? Nada, porque realmente no hemos hecho todavía nada. O sea, lo único que hicimos fue como hacer la cáscara, el cascarón de donde vamos a trabajar. Creamos el proyecto. Algo importante, yo lo voy a hacer aquí más grande. Si ustedes se fijan, algo importante es que sí me puso aquí en el diseño, en la ventana de diseño, me pone ya dos cosas importantes. Me dice, mira, tu proyecto se llama Práctica 1, así le pusiste a tu proyecto Práctica 1, y vas a hacer tu proyecto sobre un FPGA que se llama, el FPGA se llama X7A100T, lo que acabamos de dar, ¿sí? Entonces dice, eso es todo lo que yo tengo ahorita. Esta pestaña, pongan mucha atención, esta ventana se llama la ventana de diseño. Y fíjense que acá abajo tengo una ventana, de una vez se los comento, que se llama la ventana de procesos. Los procesos es precisamente eso. ¿Qué procesos puedo hacer yo con el archivo que estoy seleccionando? Esto se los comento porque esta ventana de procesos, ahorita no, pero cuando tengamos más archivos, vamos a ver cómo no es fija, sino que es dinámica. Y dependiendo de qué archivo tengamos seleccionado en la ventana de diseño,
va a cambiar la ventana de proceso. ¿Sí? Entonces tienen que estar así como muy buzos entre la ventana de diseño y la ventana de proceso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que denominamos nosotros precisamente nuestro top, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro top. Y vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces, hay varias formas, pero creo yo que la más sencilla es, se posicionan sobre la práctica del circuito, le dan botón derecho y le dicen que quieren hacer una nueva fuente, ¿sí? Porque vamos a hacer un archivo nuevo, un archivo fuente nuevo, la new source, y les dice, ¿de qué tipo de archivo quieres hacer? Nosotros, aquí en estas prácticas, vamos a trabajar con dos tipos, básicamente, con esquemáticos y con módulos de Verilog. Pero ahorita, les acabo yo de decir, que esta práctica va con esquemáticos. Entonces, voy a decir, ¿sabes qué? Pues quiero hacer mi top, y mi top lo quiero hacer de esquemático, tipo esquemático. Entonces, selecciono el tipo de archivo que yo quiero hacer, que es esquemático, y le pongo un nombre. El nombre, una vez más, el nombre es el que ustedes quieran. Sin embargo, por metodología y conveniencia, porque las metodologías están hechas para que nos convenga hacer las cosas, lo vamos a hacer. Yo siempre le pongo, aunque suene un poco redundante, pero al top, así le pongo, top, guión bajo o seguido, como quieran, top. Esta primera práctica, ¿qué es? El sumador de un bit, ¿verdad? Voy a hacer el sumador de un bit. Así se va a llamar mi archivo. Le doy next. Aquí se va a tardar un poquito y se va a tardar tanto como ahora sí que las características de la computadora en la que estemos trabajando. Los procesos que corre el ICE para poder lograr crear la configuración que nosotros queremos son procesos bastante pesados, son del tipo de procesos que más recursos computacionales consumen, y entonces, pues, dependiendo mucho de la computadora es lo que se va a tardar, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué pasó ahorita? Pues ya me puso aquí un archivo que, si ustedes se fijan, se llama top-sumador un bit punto .ssh de esquemático. SSH es la terminación de que quiere decir esquemático. Y yo siempre lo veo así, yo digo, mira, pues esto es como si me hubieran puesto aquí un protoboard. Y en ese protoboard yo voy a trabajar, ¿sí? Fíjense en otra cosa muy importante. No hemos hecho nada, pero ya cambiaron estas ventanas que yo les decía, las de diseño y las de procesos, ¿verdad? Ya tienen un cambio. ¿Por qué? Porque ya se sumó en la jerarquía, está un archivo que se llama top sumador de un bit, si ustedes lo observan. Y en la jerarquía, claro, como este es el primero que acabamos de hacer, este primero que acabamos de hacer se pone como el máximo, el más alto en la jerarquía. Cuando haya varios archivos aquí, ustedes, ¿cómo van a identificar quién es el que está en lo más alto de la jerarquía? Y lo van a identificar por este simbolito que viene aquí. Ustedes observen cómo son 4 cuadritos y el cuadrito de arriba está en verde. Bueno, donde encuentre el archivo que tenga este símbolo es el top, es el archivo que está en la jerarquía. ¿Nosotros lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar cuando queramos. Yo puedo hacer que en la jerarquía esté el que yo quiera, pero lo tengo que hacer yo. ¿Cómo le hago? Le pongo botón derecho y hay una opción que dice, ahorita no está seleccionada, fíjense, porque ya está, pero se llama Set as Top Module. O sea, si yo tuviera aquí 5 archivos y yo quisiera que específicamente uno fuera el de la más alta jerarquía, o sea, el que estuviera mejor arriba, que de él dependen todos los demás, le diría botón derecho y ese quiero que se haga el top. En este caso, nuestro top es este porque es el primero que tenemos y para esta práctica es el único que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el circuito del sumador de un bit y lo vamos a hacer en esquemáticos. Entonces, fíjense, esquemáticos,
Tenemos aquí nuestro protoboard y lo que vamos a empezar a hacer es ponerle circuitos. Aquí hay una herramienta que se llama Add Symbol. ¿Sí? Si ustedes le dan clic a que la herramienta Add Symbols, fíjense cómo cambia acá esta ventana. Esa ventana, y me empiezan a aparecer símbolos de diferentes tipos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera más adelante trabajar con flip-flops, le doy aquí flip-flops y aquí me dice el tipo de flip-flops que yo tengo. Que un flip-flop D, simplemente le doy clic y miren, ya lo puedo poner acá y puedo trabajar con ese flip-flop. La herramienta me permite hacer zoom para un lado, para afuera, hacia adentro, centrarlo. La herramienta tiene diferentes utilerías que son muy buenas, ¿no? Simplemente así voy poniendo yo mis circuitos. Lo selecciono y le doy suprimir porque este no es el que yo quiero. Entonces, siempre que quiera sumar un símbolo, le doy en Add Symbol, ¿verdad? Y luego localizo el tipo de símbolo acá en las categorías y después que seleccioné la categoría específicamente. Flip-flops, fíjense. Flip-flops tiene todos estos tipos de flip-flops, ¿verdad? Si no está el flip-flop que ustedes quieren, pues entonces tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, contadores, diferente tipo de cosas. Nosotros ahorita queremos lógica, la lógica más elemental. Así se llama, lógica. ¿Y qué me aparece aquí? En la lógica elemental. ANDs, ORs, NANDs, inversores, ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a utilizar nosotros ahorita? Pues vamos a utilizar inversores. Porque acuérdense que lo que queremos hacer, déjenme pongo el circuito, pero si ustedes recuerdan, el circuito que queremos hacer, caray, ¿qué pasó aquí? A ver, vamos a ver. ¿Dónde dejamos el circuito? Un segundo. ¿Es este? No. A ver. Abrir. Ya. Lo debo de tener acá en C. No. A ver. Usuarios. No sé. ¿Dónde lo tengo? Documentos otros. Perdón, aquí clases virtuales le puse. Arquitectura de computadoras. Este es el que queremos. Si ustedes recuerdan, pues ahorita el primer circuito que queremos hacer es este, ¿verdad? Ese es el primer circuito que queremos hacer. ¿Qué necesitamos? Pues con puertas lógicas. Necesitamos 3 inversores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ANDs de 3 entradas y 2 OR de 4 entradas. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a poner. Okay, entonces, ¿qué hago yo? Selecciono Add Symbol, le digo que lógicos y me voy a buscar, por ejemplo, los AND de 3 entradas. ¿Cuántos necesitamos? 7 dijimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que no me preocupo mucho por dónde, esta es la herramienta de selección, no me preocupo mucho por dónde ponerlos porque después los puedo alinear. ¿Cómo le hago para alinearlo?
Ya una vez que los puse, los selecciono todos, doy clic y extiendo, selecciono todos, le doy botón derecho, se pusieron en rojo, le doy botón derecho y le digo que me los alinee. Dice, ¿a dónde lo quieres que te alinee? ¿A dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Arriba o abajo? A la izquierda, por decirlo así. Y los acomoda todos, ya están ahí ordenaditos, ¿no? Acuérdense que les he dicho que nos conviene mucho ser ordenados con este tipo de trabajo, ¿vale? Lo voy a agarrar otra vez. Yo le puedo hacer un zoom, vamos a hacer que se aleje un poquito. Yo puedo estar jugando con esto bastante, ¿eh? Y lo que voy a hacer es que lo voy a bajar. Quiero que me quede un poco más espacio acá. ¿Qué más necesito? Dijimos, pues necesitamos OR. OR de 4 entradas. Aquí tengo mi OR de 4 entradas. ¿Cuántos necesito de estos? 2, ¿verdad? 2 OR de 4 entradas. Una vez más, los agarro y los alineo. Ahí está. Y voy a necesitar inversores. Necesito 3 inversores. Le podemos dar aquí, le puedo dar a la I para que se vayan a inversor y ahí está mi inversor. Pues fíjense cómo mi inversor está saliendo horizontal, ¿verdad? Y yo en el dibujo que les puse ayer, o ahorita pues, de la sesión anterior, perdón, lo tengo rotado 90 grados, para observarlo mejor, más que nada, ¿sale? Entonces fíjense que aquí abajo yo le puedo decir que este circuito, el que tengo seleccionado ahorita, me lo rote. ¿Qué pasa si le pongo 90 grados? Lo rota hacia abajo, ¿sale? ¿Cuántos necesito de estos? Pues 3. 1, 1, 2, 3. ¿Y qué hago con ellos? Los selecciono, ¿verdad? Y los alineo, nomás que aquí los tengo que alinear hacia abajo o hacia arriba. Ahí están alineados. Ok. ¿Cómo? Me voy a bajar un poquitín, ¿no? Lo bueno que esto tiene su undo o su deshacer, ¿verdad? Para si la regamos. Perdón, simplemente lo que quiero hacer es bajarlo un poquito por lo que voy a hacer ahorita. Voy a bajar esto un poquito más. Oh. Ahí más o menos. ¿Por qué lo voy a hacer esto? Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, miren, estos son los circuitos, las compuertas lógicas básicas que yo voy a utilizar. Pero ahora tengo que ponerle las entradas, que la entrada era A, B, C, IN, y las salidas, que es R y C, out. ¿Cómo le hago para eso? Pongo unos símbolos que se llaman add y o markers, o sea, o marcadores de entrada y de salida, ¿sí? Selecciono la herramienta y me pongo sobre el circuito. Fíjense, voy a dar un pequeño zoom aquí. Voy a dar un pequeño zoom para que observen un poco. Cuando doy el zoom y selecciono la herramienta de Add IO Marker y me pongo sobre la punta, cómo aparecen como
puntitos alrededor. Cuando aparezcan esos 4 puntitos alrededor, es que realmente están sobre el pin, ¿verdad? Fíjense que no aparecen, hasta el momento que yo lo pongo ahí, aparece los 4 puntitos. Y le dan clic y ya aparece el marcador. Se ponen sobre el que sigue, le dan clic y aparece el marcador. Se ponen sobre el que sigue, le dan clic y aparece el marcador. Fíjense qué fue lo que dije yo. Marcadores de entrada y de salida. Estos marcadores que acabo de poner son marcadores de entrada. Inclusive la flecha está hacia adentro del circuito. Eso que me dice que es un marcador de entrada. ¿Dónde van a estar mis marcadores de salida? Pues es en las OR, ¿verdad? Entonces, me pongo ahí, le doy clic, fíjense cómo automáticamente me puso el marcador y lo puso hacia afuera. Es un marcador de salida. Le doy clic aquí y automáticamente lo puso hacia afuera, lo que me indica que es un marcador de salida, ¿verdad? Entonces, ya lo tengo. Pero fíjense ustedes que la herramienta, o sea, ya no sabe qué nombre ponerle, ¿no? Ya le pone un nombre genérico porque yo le voy poniendo marcadores y ella empezó poniéndole XLX1, 2, 3, 4, 5, para poderlas identificar y llamarles diferente porque por sus procedimientos, cada elemento que nosotros ponemos debe tener un nombre diferente. Nada más que, pues eso a nosotros nos queda un poquito medio confuso, ¿verdad? Para nosotros, esta debería ser A, B, C in, R y C out, para poder entender un poquito más. Entonces, pues vamos haciendo eso, vamos poniéndole los nombres que a nosotros nos conviene poner, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Nos ponemos sobre el marcador, le damos doble clic y me aparece una ventana donde yo puedo dar ¿cómo se llama? Cambiarle el nombre. Me pongo donde dice Next, y ahí le cambio el nombre. Entonces le voy a poner, ese lo voy a poner A. Esa es la entrada A. Aplico y OK. Me pongo sobre el que sigue, doble clic, XLNXL, este se va a llamar B. Por el que sigue, doble clic, este se va a llamar C. La salida, le vamos a llamar, lo selecciono, y ese se va a llamar R de resultado, ¿ah? Y este se va a llamar como, perdón, bueno, este se va a llamar C out, ¿ok? Entonces esto se va a llamar C in, ¿verdad? Este se va a llamar C in, ¿ok? Entonces ya les llamé, ya tienen nombre mis marcadores de entrada y de salida. ¿Ok? ¿Qué hago a continuación? Si ustedes se fijan, le voy a dar un zoom. Lo que tengo aquí, este es A, por ejemplo. O esta es la señal A. Y cuando pasa por el inversor, lo que hay aquí es la señal anegada. Cuando yo necesite anegada, la voy a sacar de aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues haciendo lo mismo como hice en el dibujo, ¿no? Voy a extender aquí un cable. Tengo la herramienta que se llama Add Wire. La herramienta Add Wire me permite cables con los cuales yo puedo extender un cable. Finalmente es un cable. Selecciono la herramienta, me pongo sobre la punta, otra vez aparecen los 4 cuadritos, le doy clic, perdón, me pongo sobre la herramienta, le doy clic y empiezo a extender mi cable. ¿A dónde? A donde yo quiera. Pero acabamos de decir que por ser ordenados, queremos que esto vaya derechito, y ahí lo soltamos. ¿Sí? Entonces, bien, todo esto, el cable que yo acabo de poner, es anegado. Iré a poner otro igual, ¿no? Para B negada. Iré a poner otro igual
para CIN. ¿Sí? Y luego, ¿cómo le hago para poner A, B y C, normal, sin que esté negado? Bueno, para hacer eso, fíjense, primero selecciono mi marcador de entrada y lo voy a extender un poquito para que me dé chance de aquí poner un cable. Si trato de sacar un cable aquí, me va a decir que no puede, porque ahorita está pegado directamente mi marcador con el pin de entrada. Y a la hora que hice a la hora que estoy haciendo esta extensión, lo que está pasando es que ya me está haciendo como un cablecito aquí y ya me da chance de sacar un cable. Si lo tratan de sacar el cable aquí, no me va a dar oportunidad. Mire. Le doy clic y trato de sacar aquí un cable y me marca un error, un warning ahí que no sabe qué hacer. Y fíjense, si lo trato de sacar de acá, que ya hice la extensión y lo mando para acá, pónganle que lo mando para acá, ya me sacó el cablecito. ¿No? A veces aparecen estas líneas, pero es un poco mientras del dibujo, ¿no? Después se quitan. Fíjense, qué bueno que salió esto. Bueno, dos cosas. Ya pude extender aquí el cable. ¿Por qué me doy cuenta? Porque lo punteó de azul, del mismo color del cablecito. Y fíjense que aquí a la hora que yo quise hacer esta extensión, aparentemente lo hizo, pero no es cierto, porque acá está abierto. Si yo le doy zoom aquí, si yo zoom, realmente me voy a dar cuenta que no lo pegué, que no lo pegué. Estos son los cuidados que tenemos que tener con esta herramienta, ¿verdad? Pero realmente no lo pegué. Entonces, lo voy a quitar, y lo voy a volver a hacer. Selecciono la herramienta de Add Wire, me pongo sobre el wire y hago la extensión. Si me falta la extensión, pues simplemente lo agarro y lo extiendo, ¿no? Ahí está. Ahora sí está en azul, fíjense. Ahora, ¿qué necesito para el otro? Extenderlo, dijimos, que ya se dieron cuenta que no me dio chance. Lo extiendo y ahora pongo el siguiente circuito, el siguiente cable. Y ya. Ahora, como todo, pues es conveniente darle una grabadita de vez en cuando a este negocio. Tenemos dos iconos para grabar, uno que nada más trae un disquito y otro que trae varios. Este de varios es porque podemos estar trabajando sobre varios archivos en un momento dado. Acuérdense que pues cuando tengamos un proyecto con muchas jerarquías, podemos estar haciendo cambios en varios y para que los procesos funcionan sobre los archivos que están grabados. Si no están grabados o se quedó con la versión anterior, pues va a trabajar sobre esa versión anterior. Entonces hay que acostumbrarnos mucho a estarlos grabando constantemente. Yo siempre le doy al de todos, o generalmente le doy al de todos. ¿No? Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues la función. ¿No? Hay que hacer la función. Todo se hace con la herramienta AddWire. Todo se hace con la herramienta AddWire. Nomás que entonces hay que ver las funciones. Porque sí. Entonces, esta sería, creo que me va a ser más cómodo eh, ver las funciones. A negada, B negada, C in. Pues voy con esta, con la primera. A negada, B negada, C in. Entonces, agarro la herramienta AddWire, me pongo sobre, puedo hacer para que me salga derecho, me pongo aquí y me extiendo hasta, me pongo sobre el pin, le doy clic y me extiendo hasta A negada. No jaló, ¿por qué? Porque no le hice donde era. Voy a hacerle un pequeño zoomcito para poder ver lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces me pongo sobre ya aparecieron los 4 puntos. Anegado. ¿Qué era? Ya se me olvidó qué era. Anegada, venegada, sein. Anegada.
A negada, B negada, C in. Ahí está. El que sigue. A negada, B, C in negada. A negada, B, C in negada. El que sigue. A, B negada, C in negada. Anormal, anormal, B negada, C negada. ¿Vale? Y luego son todas normales, si se fijan. A, B, C in. Entonces, este sería A, B, C in. ¿Sí? Estos cuatro son los AND que van a este OR, que es el de resultado. Le doy clic aquí, me pongo en el otro, ahí está. Le doy clic aquí, me pongo en el otro, ahí está. Le doy clic aquí, me pongo en el otro, ahí está. Le doy clic aquí, me pongo en el otro, ahí está. El otro es igual, de una vez lo puedo ir haciendo. Fíjense que me pongo aquí, me vengo para acá, ahí está. Me pongo aquí, me vengo para acá, ahí está. Pongo aquí, vengo para acá, ahí está. Y acuérdense que este otro que me falta es este mismo que ya había hecho. Lo puedo agarrar y poner donde quiera, ¿eh? O sea, es un cable finalmente. Lo puedo poner donde quiera. ¿Sí? ¿Qué sí se vale? Sí se vale que una salida vaya a dos entradas. Lo que no se vale es que dos entradas vayan, que dos salidas vayan a una entrada. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar con el de abajo. Es A negada, B, C in. A negada, A negada, B, la regada. Entonces la quitamos. Anegada B. Anegada B. C. In. Anegada C. A. B negada C in. A. B negada C in. A. B negada C in. Y A. B C in negada. A. B. A. B. C in negada. ¿Sale? Entonces, se fijan, pues ahí tenemos ya nuestro circuito descrito, ¿no? O sea, ya dibujamos nuestro circuito. ¿Qué sigue? Pues hacer los procesos para poder crear el archivo .bit y llevarlo a la tarjeta y probarlo. Grabamos todo, lo grabamos para estar seguros que tenemos. Si queremos ver nuestro proyecto, miren, nos vamos aquí a la pestaña de diseño y tenemos nuestro proyecto que dice que
nada más tenemos un solo circuito, un solo archivo, perdón, que es el archivo top sumador de un bit. ¿Sí? Todo hemos hecho en un solo archivo. Ok, tenemos que empezar a hacer los procesos. Voy a terminar esta sesión aquí, porque llevamos un ratito y los videos tardan un buen rato en subirse. Entonces, aquí termino esta sesión. Inmediatamente hacemos lo otro, continuamos con esto en la siguiente sesión. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esto. Entonces, en la siguiente sesión continuamos. Sigue siendo lo mismo, o vamos a trabajar sobre el mismo proyecto, pero voy a hacer otra sesión.